Vamos a ver hoy el tema de vórtices, el tema de campos y algo que llamamos el punto cero y cómo se relaciona eso con nuestras intenciones. Y vamos a usar el tapping para poder liberar el malestar energético, ¿sí? O malestar físico, y poder entonces estar mejor calibrados para poder abrir estos nuevos vórtices. Primero que nada, yo quiero mencionar aquí a David Bohm. ¿Por qué menciono a David Bohm? Porque él es un científico muy conocido en el ámbito de la física teórica, la física cuántica. Hizo un gran aporte a las teorías, a la neuropsicología y a la filosofía de la mente. Él postula la existencia de una especie de mar universal de energía. Es infinita, desde el cual se desdobla el mundo material. Todo lo que vemos, todo lo que podemos percibir con nuestros sentidos es el desdoblamiento o la manifestación en materia de algo que previamente es una onda. Se habla mucho en la física cuántica del holograma, ¿sí? Que todo es holográfico, que una pequeña parte refleja la totalidad y que esta pequeña parte está reflejada en toda la totalidad. Entonces, ¿qué es lo que nos dice David Bohm? Que todos los seres vivos, personas incluidas, y estamos hablando de todo lo que hay que tiene vida en el universo, que tiene una manifestación de vida, de crecimiento, como es el reino vegetal, ¿sí? Como es el reino animal. Cada uno de nosotros tiene una huella en este holograma universal. En esto que también pudiéramos llamar campos, un campo de información, está el registro de todos los eventos, desde el nacimiento hasta la muerte de cada persona. Hay diferentes tipos de campos. Está el campo de la información biográfica, es decir, de mi vida, ¿sí? Desde mi gestación, parto, etcétera, hasta el momento de hoy, ¿sí? Y también hay campos que son familiares, ¿sí? El campo, como los clanes, ¿no? La información del campo familiar. Y hay otros tipos de campos, que es el campo de colectivo, ¿verdad? O el campo global. Ahora, toda la información de lo que hemos vivido o pensado incluso cada uno de nosotros está registrado en este campo. Ahora, está registrado en forma de imágenes, ¿sí? Hay registros que está la imagen de aquello que ocurrió en algún momento de mi vida, pero esa imagen contiene toda la información de ese instante, a través de todo lo que es sensaciones, ¿sí? Aromas, sonidos, ¿verdad? Textura, etc. Y todo eso está almacenado y nada se pierde. Incluso escuché una vez a un físico que decía que la información de los grandes pintores y de los grandes músicos estaba en el campo. Ellos ya no estaban aquí, ¿sí? Ellos ya trascendieron a otros planos. Sin embargo, toda la información de sus vidas y todas sus capacidades están registradas en este campo. Y si cada uno de nosotros es un reflejo de la totalidad, significa que en cada uno de nosotros está el potencial de conectar con eso, traerlo a nuestras vidas y hacerlo carne, ¿sí? Convertirlo en una experiencia. Ahora, perdón que me fui a otra que no era todavía. Aquí. ¿Sí? Entonces, este campo se le llama también el campo de punto cero. Se le llama también el vacío cuántico. Tiene otro nombre que le llaman el mar de Dirac, ¿sí? Hay diferentes nombres también más populares, ¿sí? Como la telaraña, que le llaman los Hopis, ¿sí? El nombre que podemos decir la fuente universal, ¿sí? O la conciencia, ¿sí? Entonces, le podemos llamar de diferentes formas, pero lo que hay en esto que aparentemente es vacío es
pura información, puros códigos, información codificada. Ahora, aquí está también toda la información, tanto de lo grande como de lo pequeño, es decir, las estrellas, las galaxias, y dentro de lo pequeño vamos a hablar de las partículas elementales que forman los átomos. ¿Okay? Tenemos acá los quarks, los electrones, etc. ¿Sí? Espérame un poquitito, Patricia, por favor. Entonces, ahora, si nosotros dirigimos nuestra mirada a las células, todo está envuelto en este mar de energía. Todo está interconectado. Ya vemos, nuestro cuerpo está formado por células. Un órgano está formado por muchas células, pero hay una interconexión entre todas esas células para poder cumplir una función de órgano, ¿sí? Para cumplir una función de sistemas. Ahora, esta información está, pudiéramos decir, dentro de lo que se llaman campos, minicampos, ¿sí? Hay un campo del programa biológico, del ser humano, hay un campo del desarrollo de un árbol. La información de ese árbol ya está dentro de la semilla. Lo que hace la semilla cuando empieza a germinar, ya está tomando la información de su propio campo, que sea un pino, ¿sí? O un boldo, ¿sí? Diferente, cada uno tiene sus propios campos. Entonces, hay una gran inteligencia que sostiene la vida. ¿Okay? Todo está conectado con todo a través de unas tramas o de unas líneas invisibles. ¿Okay? Ahora, estos campos rigen las relaciones entre la materia y la conciencia, y está relacionado también con los mundos sutiles y con realidades superiores. Ahora, este vacío primordial, ¿sí? O el origen, ¿sí? Dio lugar al nacimiento de las primeras partículas de materia y luz. Entonces, tenemos que cada una de nuestras partículas contiene la información de todo el universo. Y es un potencial generador de todo lo que podemos observar. En este campo está la información de lo que luego se convierte en materia. Ahora, lo que hemos visto en otras actividades grupales, ¿sí? Y sobre todo los que son de curso más avanzado de Matrix, es que hay una información que luego se va densificando a través de vibraciones, y eso va conformando lo que es la materia, lo que nosotros podemos observar y tocar, y a nosotros mismos. ¿Okay? Este campo es la fuente de origen de todos los campos conocidos, también como el campo electromagnético, como el campo de la gravedad, ¿sí? Y también campos nucleares. Ahora, desde hace muchos años tenemos textos de la espiritualidad, ¿verdad? Textos esotéricos también, que nos hablan del vacuum, ¿sí? Del vacío. ¿Y qué es el vacuum o el vacío del cual te hablan tanto los Vedas como otros libros, ¿verdad? De espiritualidad. Te hablan de que es la esencia divina donde permanecen latentes el espíritu y la materia. Entonces, además que este campo tiene la información de códigos, ¿sí? Que dan forma a la vida, además es inteligente y además es amor, ¿sí? Entonces, este vacuum autocontiene los gérmenes de la creación, y desde ahí, desde este vacío, surge la vida, la fuerza y la materia, que son los ladrillos básicos de todas las formas y de las leyes que gobiernan el comportamiento de todo ente físico y energético. Cuando hablamos nosotros de físico, hablamos de energético, ¿sí? Porque todo es energía, porque no hay nada que no sea energía, que es lo que nos decía Einstein, que todo es energía en diferentes vibraciones, ¿sí? En diferentes estados. Entonces, hay energía que es más sutil y otra que es más densa, pero es energía. Entonces, nuestros cuerpos, en verdad, son energía en movimiento. ¿Okay? Ahora, el campo del punto cero es un campo de información, lo reitero, que es la que tiene el diseño, ¿sí? De nuestra existencia. ¿Okay?
Ahora, hay un impulso magnético asociado al movimiento de rotación de las partículas subatómicas, ¿sí? Y que está registrado en este mar de energía universal, ¿sí? Del vacío. ¿Y de qué forma está registrado? En forma de vórtices. Ya lo decía Einstein también, que todo es vorticial, que todo gira en el universo. Entonces, nuestras partículas están vibrando, pero también están en forma de giro. Y lo que está adentro y lo que está afuera cumple el mismo patrón, ¿ok? Entonces, cada partícula del universo visible está conversando incansablemente con una realidad que está al otro lado. Aquí esto me quiero detener un poquito, ¿qué es esto del otro lado? Desde la física cuántica se habla de que nosotros, nuestras partículas están en un prendido y apagado de una gran velocidad, pero que en dos prendidos hay un apagado. Y este instante apagado en verdad está prendido en otra, pudiéramos decir, en otra frecuencia, ¿sí? En otra vibración, ¿sí? Podemos llamarlo en la multidimensionalidad, ¿ok? Entonces nosotros estamos aquí en esta realidad, pero nos prendemos en la multidimensionalidad. La realidad que conozco con lo que es mi vida cotidiana y la otra multidimensionalidad. Entonces estamos intercambiando información. Yo vivo, huelo, saboreo algo y solo informo a la multidimensionalidad. Y me traigo desde el otro lado, en instantes imperceptibles, información que me permiten seguir viva, ¿sí? Entonces, hay una gran inteligencia que mueve todo este movimiento. Entonces, cada partícula del universo visible está intercambiando información con una realidad, ¿sí? Con un universo que es invisible, ¿ok? Ahora, contiene información infinita donde lo que sucede en la más pequeña parte afecta simultáneamente a toda la estructura. ¿Sí? ¿Han escuchado eso de que el aleteo de una mariposa puede generar no sé qué en otra zona del mundo? ¿Sí? Realmente es porque un pensamiento incluso, ¿sí? Puede generar un efecto en este no espacio ni tiempo, ¿sí? En esta multidimensionalidad. Cada átomo de nuestro cuerpo físico está envuelto por una realidad etérica, con la cual intercambia energía e información. Entonces, desde la ciencia, ¿qué es lo que se dice? Que este mundo está compuesto por dos elementos básicos, que es energía y es información. La información está en el campo y yo, con mis pensamientos, le doy energía. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros estamos teniendo pensamientos negativos constantemente? Estoy fortaleciendo la información negativa del campo y a la vez, como soy un ser electromagnético, estoy atrayendo a mi propio campo más de lo mismo. Entonces, todos tratamos de pensar positivo, de cambiar, ¿verdad? De hacerlo diferente. Sin embargo, muchas veces hemos sostenido tanto ese pensamiento negativo que esa parte del campo que contiene esa información ya está muy ligada a nosotros. Nos cuesta, ¿sí? Es soltarla. Y es ahí donde funcionan las técnicas que trabajan con las terapias de meridianos. ¿Ok? Ahora, seamos un poquito conscientes, ¿sí? Que todo lo que nosotros pensamos se convierte en sensaciones en el cuerpo. Y estas sensaciones son vibratorias, ¿sí? Hay, pues, un científico que, no sé, algunos no lo han escuchado, la mayoría del tema del tapping sí, que es Nikola Tesla. ¿Qué es lo que nos decía? ¿Sí? Que consideráramos el mundo desde energía, frecuencia y vibración. Ahora, nosotros estamos constantemente afectando a nuestra biología, a nuestro sistema, con nuestros pensamientos, porque el pensamiento genera vibraciones, ¿sí? Ahora, estamos
conversando con nuestro ADN, estamos conversando con nuestra genética. No solamente estamos teniendo un pensamiento y se quedó aquí, el pensamiento se convirtió en química. Y esta química va a saturar tus células con químicas de estrés, ¿cierto? Que le llamamos el cortisol, la adrenalina, etc. Ahora, cuando nosotros estamos pensando, entonces, estamos fortaleciendo esta información de experiencias de algún momento de nuestra vida, ¿sí? Y es un poco complejo para muchas personas el poder soltarlo, porque no se trata de una decisión, ¿sí? Porque es energético, ¿ok? Ahora, es importante que sí es posible, ¿sí? Sí es posible generar ese cambio. Ahora, cuando nosotros trabajamos a través de las técnicas que se llaman técnicas energéticas, como esta que vamos a usar, que algunos no la conocen, ¿sí? Lo que estamos haciendo es tomar la información, generar un movimiento en la energía y devolverla al campo, pero más liviana. Ahora, esa información que enviamos de vuelta, pero en una forma más positiva, va a traer ahora nuevas experiencias a nuestra vida. Considerar también que, como mencioné hace un ratito, todo es vórtice en el universo, todo es vorticial. ¿A qué me refiero con eso? Y hay un estudio, ¿sí? De un físico que se llama Akimov, ¿sí? Que consideran que en este vacío cuántico como un campo de torsión, dice, que llena todo el espacio. ¿Qué dice la teoría del campo de torsión? Que todos los objetos, desde los cuánticos, ¿sí? Que es la partícula de energía electromagnética más pequeña, hasta las galaxias, crean vórtices en el vacío y transportan información, interconectando instantáneamente los eventos físicos, ¿sí? No sé si les ha ocurrido a ustedes, pero a mí sí, que a veces pienso en alguien y después esa persona me llama, ¿sí? O estoy pensando en alguien con mucha rabia, inconscientemente, y algo le pasó a esa persona. Porque nuestros pensamientos viajan de una manera instantánea y activando eventos físicos. ¿Okay? Entonces se dice ahora que esto de lo que llamamos el vacío cuántico le puede dar respuesta a fenómenos que todavía no han sido muy admitidos por la ciencia ortodoxa, y que es la telepatía, la telequinesis y la curación a distancia. Entonces, ya sabemos que cuando estamos en oración, ¿sí? Con muchísimo amor y mucha fe, eso ayuda a las otras personas, ¿verdad? Entonces, es porque nuestra intención amorosa le llega al campo, campo energético de la persona, ¿sí? Le llega esta vibración. Y como le llega la vibración amorosa, también le llega la vibración negativa. Por eso sugiere ahí, hay un físico francés que yo menciono mucho, el doctor Garnier, que él dice que cuando dos personas están hablando de una tercera, esta tercera está siendo afectada por lo que se está hablando de ella. Así que a veces nosotros hablamos así para calladitos sobre alguien, que nadie nos escuche, pero resulta que la conciencia de la persona ya se vino aquí, ¿sí? Y absorbió esa información y sin saber por qué, de repente se quemó o se golpeó, ¿sí? Entonces, es importante ser muy cuidadosos con nuestros pensamientos, ¿ok? Ahora, hay un centro de investigación, ¿sí? En Arizona y también en la Universidad de Oxford, que están proponiendo que dentro de las neuronas del cerebro ocurre un fenómeno cuántico que regula la función neuronal y que está directamente relacionado con la conciencia. Entonces, están haciendo estudios de cómo nosotros estamos interconectados a través de nuestro cerebro con la conciencia, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos en un estado de desequilibrio emocional, no podemos captar las señales amorosas de la conciencia. No podemos captar todo este amor
que sostiene la vida. Por eso es importante que cuando estamos en un desequilibrio emocional no nos permitamos estar ahí mucho tiempo, ¿sí? Porque estamos convirtiéndonos en esponjas que están absorbiendo entonces lo negativo que hay alrededor nuestro. Y no digo alrededor en mi casa, sino que alrededor en el campo. Porque cuando estamos con un pensamiento negativo, no solo conectamos con lo negativo del campo familiar, sino con lo negativo que hay en este inconsciente, ¿sí? Que es universal. ¿Okay? Ahora, este campo de punto cero, que también se le llama, está íntimamente conectado con el estado de salud, con la energía vital, que desde la medicina china dicen, si no hay energía vital, que es el chi, ¿sí? No hay vida. Entonces, ahora, perdón, que hay un micrófono abierto por ahí. Ok. Okay. Entonces, el campo de punto cero está directamente relacionado con mi energía de vida. Ahora, también con la armonía interna y, por supuesto, con la evolución espiritual. Así es que cuidar nuestros pensamientos, tomar conciencia cuando estamos sintonizados con lo negativo, generar cambios en ello, porque no solamente nos afecta a nosotros, a nuestra salud, a nuestra armonía interna, ni a nuestra evolución espiritual, sino también, como fractal dentro del universo, afecta a mi familia, afecta a mi sociedad, ¿sí? Afecta al mundo. ¿Okay? Mucha de esta información la he tomado de Ervin Laszlo, ¿sí? Que tiene varios libros, y hay uno que se llama El vacío cuántico, ¿ok? Por si a alguien le interesa profundizar en el tema, ¿ok? Ahora, él tiene un libro que se llama también La ciencia y el campo acásico, ¿sí? Pero el campo acásico se refiere como campo de información, ¿ok? Ahora, el punto cero y el ADN. Acá tenemos entonces ¿qué dicen los últimos descubrimientos científicos en relación al ADN? Que tenemos la posibilidad de transformarnos y usar la energía fotónica. Aquí estoy usando una palabra que no había explicado antes, ¿sí? Que tiene que ver con los fotones, ¿sí? Con los paquetes de luz de nuestros átomos. Entonces, tenemos la posibilidad de transformarnos y usar la energía fotónica del Sol, ¿sí? De la actividad incrementada del Sol, de las tormentas solares, para despertar dentro de nosotros la activación, ¿sí? Del ADN. ¿Okay? Ahora, nuestro ADN posee un tipo de conciencia que reacciona a la intención. Han escuchado así, por lo menos, yo creo, al doctor Emoto, ¿sí? Masaru Emoto, que hizo un gran estudio del efecto de nuestros pensamientos en el agua, en general, qué sé yo, poner agüita en un vaso y ponerle un cartelito que decía paz y otro decía odio, y cómo después los cristales mostraban la diferencia, ¿sí? Ahora, hay muchos otros estudios sobre el agua a nivel internacional, y bueno, incluso el otro día nada más leía uno que decía, cada gota de agua tiene un diseño geométrico diferente. O sea, hay una gran inteligencia en cada gota de agua, ¿sí? Había otro estudio científico que hicieron cristales de agua, de un agua que estaba junto a una fuente de frutas, y resulta de que la cristalización te muestra una manzana. ¿Cómo podemos explicar eso? ¿Sí? Solo a través de la información del campo. Entonces, el ADN entonces posee un tipo de conciencia que reacciona a la intención y se comunica en red y se puede modificar según las emociones. Esta información de que se puede modificar de acuerdo a las emociones, principalmente son estudios que se han hecho en Rusia, ¿sí? Ahora, la física cuántica ha demostrado, con una de sus teorías, que es la teoría de cuerdas, ¿sí? Que yo no soy experta en el tema, sí me gusta mucho leer, pero no me pidan que explique en detalle, porque simplemente lo llevo a lo energético, lo llevo a mí, a cómo me afecta todo esto en el tema emocional. Ahora,
ha demostrado entonces la física a través de esta teoría de cuerdas que la materia se define, ¿sí?, a partir de frecuencias y de intensidad de sus tasas vibratorias, de los elementos, digamos, de sus partículas elementales. Entonces, percibimos la existencia como una vibración en una red de posibilidades. Hay muchas posibilidades para nuestra vida, desde el éxito al fracaso. ¿Y cuál es la diferencia en cada una de ellas? Frecuencias vibratorias, ¿sí? Entonces, todas las posibilidades están cruzadas, ¿sí? Están interactuando entre sí. Es, como decía Bohm, es un mar, ¿sí? Es un mar de información, ¿sí? Entonces, se dividen entre sí por sus frecuencias vibratorias. Las frecuencias de unos y de otros se atraen o se repelen, ¿sí? Vibramos simultáneamente nosotros en una red que se va modificando sin cesar según las frecuencias que emitimos. Entonces yo estoy pensando en algo que me produce vergüenza y en ese momento mi vibración es muy baja. Y está conectando con posibilidades de repetir situaciones de vergüenza. Pero justo me llama una amiga muy querida y me da una maravillosa noticia y yo vibro en felicidad con ella y ahí entonces vibré en alegría. ¿Qué pasó entonces? En el campo de las posibilidades yo empecé a vibrar en una frecuencia vibratoria más alta, ¿sí? O más rápida, más veloz, ¿sí? Entonces puede eso atraer más situaciones de alegría a mi vida. Por eso es muy importante que nosotros estemos muy conscientes de lo que estamos sintiendo y pensando. ¿Okay? Ahora, como mencionaba recién, experimentos científicos rusos demostraron que el ADN es sensible al lenguaje, ¿sí?, a la palabra. Ahora, descubrieron también que el código genético, más bien el ADN no codificado que se habla, ¿sí?, como se habla del 90 y tantos %, ¿sí?, usa las mismas señales que el lenguaje. Entonces, tenemos acá que algo que leí y encontré interesante es que la sustancia genética de un tejido vivo reacciona al lenguaje cuya frecuencia sea similar a la que se usa en un estado de semitrance. Entonces, cuando yo estoy hablando, modulando, hablando lento, consciente, ¿sí?, profundo, que va a llevar mucha confianza, ¿verdad?, seguridad en mí, en ese momento, mi tejido vivo, ¿sí?, está reaccionando a este lenguaje. Ahora, ellos mencionaban, y era interesante, que el tejido vivo reaccionaba, pero no el tejido cultivado in vitro. ¿Sí? Entonces, ahí hay una diferencia. ¿Qué diferencia hay? No conozco en profundidad el estudio, pero es muy posible que tenga que ver con la conciencia. ¿Okay? Ahora, perdón. Yo me había ido muy adelante. Ya, aquí, estamos aquí. Ahora, la información es vibratoria y nos busca cuando lo pedimos, ¿sí? Cuando yo pido algo y lo pido en resonancia con una frecuencia elevada, mi vida se va a alinear con mi esencia, con mi espíritu, y va a atraer aquello que yo estoy energéticamente conectando. ¿Okay? Voy a acceder al espacio sagrado de las posibilidades, en el centro del vórtice del punto cero. ¿Qué es eso del centro del vórtice del punto cero? Ya lo vamos a ver. Vamos a transmitir entonces esta energía y voy a atraer eso lindo a mi vida cuando está alineado con mi espíritu, ¿sí? Y eso va a generar entonces una onda que va a beneficiar a todos los que están vibrando igual que yo. No necesariamente a la persona que yo le quiera compartir esto, ¿sí?, sino a la persona que está en la misma vibración. ¿Okay? Entonces, no hay nadie a quien convencer, dice. No trates de convencer a nadie de lo que tú piensas y lo que tú sientes, porque a través de eso solo vas a generar más resistencia. La única forma de convencer a alguien es a través de tu vibración. ¿Okay? Entonces, cada uno de ustedes tiene una frecuencia vibratoria propia y única, que es su esencia. ¿Okay?
Y a través de conectar con eso, te puedes convertir en lo que tú deseas. ¿Okay? Entonces, si tú te limitas a vivir alineada con tu esencia, la abundancia es infinita. Es una cuestión de armonía con el universo. ¿Sí? El universo, incluso ahora no se habla solamente de universo, se habla de multiversos. ¿Okay? Entonces, muchas veces nos pasa que nos sentimos más cómodos con ciertas personas, con algunas y no con otras. ¿Y por qué es eso? Porque la resonancia de las frecuencias, ¿sí?, de cada una de las esencias están interconectadas. ¿Okay? Son redes inconscientes. Entonces hay una comunicación que también es no verbal, es vibratoria. Constantemente nosotros estamos conectando, ¿sí?, con esta vibración con las personas que están en nuestra misma sintonía. ¿Okay? Entonces, lo importante acá es dejar de buscar, por ejemplo, la riqueza, ¿sí?, sino convertirte en la riqueza. ¿Sí? Dejar de buscar la salud, sino convertirte en un estado de armonía interno, que va a hacer que estos átomos y estas frecuencias y el agua del cuerpo empiecen a resonar alineados con la perfección. ¿Sí? Y ahí no tenemos que forzar nada. ¿Por qué? El universo nos sigue. ¿Okay? Ahora, cuando hablamos de vórtice, como decíamos recién, que todo gira en vórtice, siempre en un vórtice hay un punto cero, es un punto. ¿Sí? Como en los huracanes está el ojo del huracán. ¿Sí? O cuando va el agua por la tina, ¿sí?, ¿verdad?, girando, hay un punto, hay un agujero, ¿sí? Ese es el que llamamos el punto cero. Pero no es un espacio estático, ¿sí? Es un lugar con infinitas posibilidades, posibilidades múltiples. Y cuando nosotros nos liberamos del juicio o nos liberamos de pensamientos negativos, somos observadores neutros. Si yo como observadora de mi realidad lo observo desde el juicio, desde el resentimiento, estoy llevando esa energía a esta información que se va a convertir en una situación para mí que me va a devolver más de lo mismo. ¿Sí? Entonces, vivir sin juicios, sin pensamiento negativo, hace que yo sea una observadora neutra del campo y sea un vacío a través del cual mi esencia se comunica con la realidad. ¿Okay? Ahora, cuando estamos conectados con este punto cero, dejamos de definir a las personas y a las cosas como buenas o malas. Somos partícipes de la creación de una realidad donde cada uno encuentra su lugar. Es bastante frecuente en nosotros la competencia, ¿sí?, el compararnos, ¿sí?, compararnos y competir para ser mejores, para que no nos quiten aquello que tenemos, ¿sí?, para no perder. Pero cuando estamos sintonizados con la frecuencia de la esencia, vamos ahí a tomar conciencia de que cada uno es un vórtice y cada uno tiene un lugar en esta existencia y que nos aportamos unos a otros y que podemos expresar nuestra individualidad esencial. ¿Okay? El punto cero puede crear un vórtice de alta energía que se puede usar como una fuerza creadora para ampliar la esencia y aportar movimiento en situaciones estancadas. ¿Sí? No importa lo que ocurre en nuestra vida, si elegimos vivirlo sin juicio, sintonizados con la esencia en el punto cero, y es algo que usamos en las frases del tapping muchas veces, ahí permitimos que todo lo que sentimos a nivel físico, a nivel energético, a nivel emocional, a nivel mental, a nivel espiritual, contribuya a esta creación. En el centro de este vórtice hay un espacio sagrado. Es importante considerar ese punto cero como un espacio sagrado de posibilidades, donde podemos hacer emerger
nuestra individualidad esencial. ¿Ok? Ahora, se habla también desde la física que a través de nuestro foco de atención en aquello que queremos, con una mirada sin juicio, ¿sí? Con una mirada abierta a las posibilidades, podemos entonces hacer algo que se llama el colapso de la onda en el punto cero. Es decir, las infinitas posibilidades colapsan en una onda, en una posibilidad, y la veo aparecer ante mí, ¿sí? Como una persona que me viene a ofrecer una oportunidad, como un regalo que me llega, como una información que apareció en el Facebook, como alguien que me escribió en un correo, ¿sí? Entonces, cuando estamos con esta mirada neutra, utilizando, y aquí voy a ir luego, esta energía de lo aparentemente negativo, estamos también ayudando a colapsar la onda en el punto cero. ¿Okay? Se trata de incluir todos los aspectos, ¿sí? Sin juicio. Y usamos muchas veces en nuestras secuencias de tapping, y me acepto sin juicio, ¿sí? Porque muchas veces nos estamos juzgando y culpando y castigando. Y cuando nosotros nos sentimos culpables, ¿qué estamos haciendo? Mandando una señal, mándame un castigo, porque siento culpa. ¿Mm? Entonces, lo que nos llega como enfermedad, como falta de dinero, como abandono, muchas veces son aquellos castigos inconscientes que nos estamos atrayendo nosotros mismos sin saberlo, solo porque nos sentimos culpables. Por eso una de las emociones que más atención ponemos cuando trabajamos con la técnica es liberación de culpa. ¿Sí? Ahora, en lugar de criticar a alguien, lo que no soluciona nada, ¿sí? Trabajamos con intenciones conscientes. ¿Okay? Por ejemplo, en el tapping, que hay algunos aquí que no lo conocen, elijo usar esta energía para alimentar el espacio sagrado en el centro del vórtice, para abrirme a las infinitas posibilidades. ¿Sí? Y bueno, parece que me estoy alargando mucho. Y tenemos acá entonces el tapping, que es lo que nosotros hacemos. Estimular puntos en nuestro cuerpo que desde la medicina china tienen que ver con esta red interconectada, una malla interna que es la que sostiene la vida. Cuando nosotros estimulamos estos canales de acupuntura, estamos haciendo una reconexión del cerebro con la mente, ¿sí? Del cuerpo con la energía. Restablece coherencia y comunicación vibracional con toda expresión de vida. La conciencia expande el amor sin espacio ni tiempo. ¿Okay? Y bueno, yo quisiera irme mucho más allá, tenía más diapositivas para esto, pero prefiero parar acá porque vamos a hacer un poco de tapping para esto. ¿Sí? Entonces, primero les voy a pedir que cómo trabajamos el vórtice. Es justamente lo que hacemos con tapping. Y yo me baso mucho aquí en las investigaciones que durante más de 10 años ha realizado una canadiense que se llama Kishori Air, y que ella trabaja en lo que se llama recodificación del ADN a través de la palabra. Yo he leído sus libros, he leído las investigaciones, pero no con el intento de recodificar mi ADN, ¿sí? Sino cómo usar las frases tan poderosas que ella tiene para el tapping, ¿sí? Considerando de que nuestras emociones aparentemente negativas, como rabia, como miedo, ¿sí? Como culpa, generan energía, somos motores de energía, ¿sí? Entonces estamos generando energía, pero esa está ahí en el campo y no la usamos, dice Kishori Air. No la estamos aprovechando, ¿sí? Porque muchas veces solo queremos conectar con el amor y la paz, ¿sí? El amor y la paz generan también energía, pero no significa que una sea más valiosa que la otra desde el campo cuántico. Las dos se convierten en energía neutra, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a conectar con esta energía neutra para potenciar, ¿sí? Estos vórtices nuestros, ¿sí? Vamos a ir inmediatamente con un poco de tapping. Vamos aquí al ladito de la mano. Inhala profundo, ¿sí? Y te voy a pedir que conectes. Ahí voy a grabar esto aparte, el audio. Salió una propaganda aquí. Ok.
Vamos a hacer tapping en el lado de la mano que nosotros llamamos punto karate, ¿sí? Y vas a tomar conciencia de tu cuerpo. Primero mejor, algo más suavecito. Pon la mano en tu pecho. Solo para sentir tu vibración. Estás sentado en una silla, en un sillón, en tu cama. Solo siente cómo tu cuerpo descansa en ese lugar. Cómo todo el peso de tu cuerpo cae allí. Y tú estás confiada, confiado de que la silla te va a sostener. Igual como cuando te acuestas en tu cama, el colchón te va a sostener. En ese momento, por gravedad, está siendo sostenida. De la misma forma que la tierra te sostiene. La tierra sostiene todo lo que está sobre ella. El reino mineral, el reino vegetal, el reino animal. Todo está siendo sostenido por la tierra a través de la gravedad. Déjate sostener por la tierra. Una entrega total. Y solo siente la vibración que hay en tu cuerpo. Inhala y exhala por la nariz lento. Solo poniendo la atención en tu respiración ahora. Inhala lento, exhala lento. Y lleva la atención ahora al centro de tu pecho, donde tienes tu mano, donde la palma de tu mano descansa. Aunque parezca imperceptible, hay una distancia entre tu palma y tu pecho. Y hay una resonancia. Solo siente esta resonancia. En el agua del cuerpo, agua inteligente y sagrada. En tus órganos, en tus glándulas, en el sistema circulatorio que lleva vida a todos los rincones de tu cuerpo, en el sistema nervioso. Eres una gran inteligencia. Y a través de este cuerpo físico, que es solo la densificación de la esencia, puedes vivir experiencias. Sin juicio, hemos vivido muchas experiencias, solo para conocer cómo se siente la culpa, cómo se siente la vergüenza, cómo se siente la paz, cómo se siente el miedo. Hemos sido exploradores de este campo, aventureros, y hemos recogido esa experiencia en cada una de nuestras células, en el ADN. Ahora imagínate que todo tu cuerpo está lleno de vórtices, cada partícula tuya está girando. Pon atención en tu cabeza, en estas neuronas que están conectando con la conciencia. Integrando todas las zonas de tu cerebro en una total armonía.
Permite que tu esencia divina se active en este punto cero. Este punto que está en cada una de tus partículas. Desde la cabeza a los pies. Toma conciencia de tu cuerpo y del ambiente que te rodea, de la temperatura que hay fuera de ti, de los sonidos que hay fuera de ti, de los aromas. Y vuelve otra vez a tu cuerpo. La energía, cómo vibra. Y ahora vamos a hacer golpecitos al lado de la mano. Elijo usar toda la energía que he generado en mi vida, a través de todos mis pensamientos, a través de mis emociones, para nutrir el espacio sagrado, en el centro del vórtice, del gran vacío. Aunque muchas veces tengo rabia y le grito a mi entorno y pierdo el control, me permito conectar con la frecuencia de mi esencia. Y llevar toda la energía generada por mi rabia al espacio sagrado en el centro del vórtice, del punto cero. Respira. Aunque muchas veces tuve miedo, y aunque muchas veces lo tengo, porque no sé lo que pueda pasar, y porque no hay nada escrito, elijo conectar con la frecuencia de mi esencia en un estado de amor. Y confiar en mi esencia, como confío en la tierra que me sostiene. Yo sé que no me voy a hundir, que la tierra siempre me va a sostener. Confío en la frecuencia de mi esencia. Vamos a la ceja, 2 deditos en el inicio de tu ceja. Toda esta energía. Lado del ojo. Sintonizo con la frecuencia de mi esencia, aunque no sepa cómo hacerlo. Bajo el ojo, aunque no entienda nada de lo que me acaban de decir. Aunque esto sea nuevo para mí. Bajo la nariz. Hay energía de vida en mí. Mentón. Y sintonizo con la frecuencia de mi esencia. Ahora clavícula. Aunque no sepa cómo hacerlo. Y a pesar de todas mis resistencias internas, me permito confiar. Bajo el brazo. Y aunque hasta ahora he creado un vórtice de situaciones estancadas,
Llevo toda esta energía al punto cero. Ahora, debajo del busto, como bajo hay las costillas. Aunque tenga tanto miedo por todo lo que escucho, por todo lo que veo, por todo lo que se dice, me permito confiar en la frecuencia de mi esencia, porque es la esencia de la vida. Vamos, coronilla. Conecto con la frecuencia del origen, con la información. Al lado del ojo. Conecto con la frecuencia de la conciencia universal. Al lado del ojo. Cada una de mis partículas tiene un componente divino. Bajo el ojo. Cada una de mis partículas tiene un punto de luz. Bajo nariz. Soy un ser de luz. Biológicamente hablando. Mentón. Espiritualmente hablando. Clavícula. Me reconozco como un ser luminoso. Bajo el brazo. Y en este momento entrego al origen de la existencia la suma de todas mis experiencias. Bajo el busto, hago entrega de todo lo que he experimentado. Respira. Ceja. Hago entrega total y absoluta de cada una de mis experiencias de vida. Lado del ojo. Y genero espacio en mí, vacío, bajo el ojo, para que sea llenado con la esencia universal. Bajo la nariz. Aunque la aparente realidad me quiera quitar la energía. Mentón. Elijo activar en mí la frecuencia de mi esencia. Y de esa manera fortalece todo mi sistema inmunológico. Solo en la frecuencia de mi esencia hay salud perfecta. Clavícula. Le agradezco al miedo que me ha visitado tantas veces. Ya lo conozco muy bien. Bajo el brazo. Quizás me fue útil cuando pensé que tenía que protegerme. Bajo el busto. Ahora elijo vivir desde el amor. Y coronilla. Alegría, amor, generosidad, gratitud. Respira, pon la mano en tu corazón y solo siente esta energía. Solo la atención en el corazón. Lleva la mente al corazón. Respira profundo.
Bien, chicos y chicas, muchas gracias. Gracias, gracias.